Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estamos en una nueva edición de este Identidades de Uruguay, en el que volvemos a recibir a Óscar Zweig, el director de la Corriente Judía Humanista del Uruguay. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Alejandro? Un gusto otra vez estar contigo y con toda la audiencia de Radio Sefarad. Bueno, un placer compartir contigo estos minutos, contigo y con los oyentes de Radio Sefarad, para hablar de actualidad y hablar también de celebraciones. Nos trasladamos a un entorno mediático internacional, nos trasladamos a Oriente Medio para poner en contexto todo el asunto que nos traerás después, porque también nos hablarás de carnavales, carnavales que se celebran en Uruguay, que también se están celebrando en España. Hago esa referencia a los de Cádiz en especial, con especial cariño, y a todos los que se celebran alrededor de nuestra tierra. Bueno, Óscar, cuéntanos un poco, ponnos en situación. Bueno, dos aspectos distintos. Uno, por un lado, en lo personal y creo que en lo colectivo también, no hay nada que celebrar. O sea, lo que está sucediendo, que es la liberación a cuentagotas de los rehenes que han vivido un calvario, de aquellos que están vivos, porque la mayoría saben que no están, y tampoco tenemos a ciencia cierta cuál es la cantidad de personas que se van a ir liberando, quiénes están realmente vivos y quiénes no. No es lo que no hay que celebrar. Hay que estar de alguna forma felices por las familias que están recuperando vivas a las personas, que además hay que ver cómo están psicológicamente y cómo va a ser el futuro de estas personas tras estos eventos traumáticos, en las peores condiciones. Sí, que cada reencuentro con una emotividad realmente se cierra la garganta cuando uno ve las imágenes de lo que debe ser tratar de comprender a las familias. Uno está lejos, está cerca, muchos afectos en lo personal, y para muchos aquí en Uruguay, el hijo de un amigo que estaba en el frente fue herido, todo su grupo falleció, pero él por suerte se está recuperando. Entonces uno tiene una cercanía muy próxima a lo que está sucediendo, ¿no? O sea, ya no es algo teórico, una guerra que se ve de lejos, sino que se vive día a día. Claro que en este momento no hay, o por lo menos desde aquí no observamos un conflicto directo, hay una tregua, pero no es más que eso, es una tregua, una reorganización. Por supuesto que el cambio de gobierno en Estados Unidos también le impulsó a esta tregua, ya lo sabíamos, que allá Trump iba a hacer un cambio con los cambios que ya venían sucediendo en el Medio Oriente, ¿no? Por un lado, la derrota también de Hezbollah en el Líbano, una acción impresionante de Israel, la caída del gobierno de Assad en Siria y el nuevo gobierno de Siria que se está reorganizando. En lo personal y por los antecedentes y quienes están por detrás, es posible que quizás haya un conflicto en el futuro, porque pocos son afines a Israel, pero hoy por hoy en la reorganización es un frente que está debilitado. También el rol que tiene Irán, en el cual hoy por hoy también hay una rendición, pero salen noticias que están mejorando sus drones, sus capacidades de misiles de alcance. Es decir, ver esta etapa, por un lado, con un cierto respiro, un cierto alivio, como una cierta disminución de las tensiones, pero no hay un futuro claro, tampoco en lo que significa la dinámica interna de la política israelí, el rol de Bibi Netanyahu, el nuevo gobierno sin las alas más extremistas. Bueno, veremos en los próximos meses qué va a estar aconteciendo en un panorama en que, vuelvo a reiterar, desde mi punto de vista no significa desde ningún punto de vista la finalización del conflicto, no significa un proceso de paz, no significa saber cuál es el destino de los palestinos ni de Gaza. Esto podríamos, sin ningún tipo de cinismo, decir que qué raro que aquel pueblo que fue objeto de genocidio, esto no tiene antecedente en el mundo, cuando va a negociar, negocia 1 a 100, es decir, esto en términos de economía se llama relación marginal de sustitución. Es decir, si cada israelí, se cambia por 100 palestinos, que en muchos casos sabemos que están implicados en
en actos de terrorismo tremendos, y el israelí muchas veces era simplemente un ciudadano, una mujer, un niño, etc. El poder de negociación es totalmente asimétrico. Ningún país, ningún pueblo que haya sido objeto de genocidio ha tenido la capacidad de negociar con su genocidiador, si existe este término nuevo, con una capacidad tan grande y ganar absolutamente la negociación. Por lo tanto, hay que relativizar ciertos términos que se han banalizado. Lo mismo pasa cuando uno ve determinadas imágenes, ¿no? Uno ve la imagen por un lado, de los israelíes compungidos, como decías, no hay celebración, hay felicidad por las familias que se reencuentran, pero ninguna celebración por los acontecimientos ni por el curso del conflicto, frente a otras imágenes de festejos, donde la gente que festeja y y todos los que están pertrechados, armados, no parecen ni desarmados, ni habiendo pasado por, no solamente por una actividad bélica permanente, sino también aquello que se decía que estaban encerrados en una cárcel a cielo abierto donde no entraba comida, porque se los ve bien arropados, bien alimentados. No quiero ser cínico con esto, pero las imágenes son contundentes. Acá no parecen, ¿no?, en el mundo de la imagen, que sea el derrotado Hamás y el victorioso Israel, sino las imágenes a veces muestran lo contrario, lo cual también tiene que ver con la forma en cómo se manifiestan los sentimientos. No hay duda que hay un gran sufrimiento y uno ve imágenes, pero a esta altura uno no puede decir Israel es el que ganó, Hamás es el que perdió, se logró el objetivo de eliminar a Hamás, no parece ser. Por lo tanto, lo que yo veo es una tregua frágil en un contexto tibiamente favorable para Israel, en el sentido de que ya no tiene la amenaza desde el norte o la amenaza de Irán inmediata, pero pienso que es una reorganización hacia el futuro. Como sabemos, este conflicto además tiene unas capacidades de expandirse a nivel mediático e internacional y llegar hasta los confines, ¿no? En Uruguay, por supuesto, no hay banderas del Congo viendo lo que está sucediendo terriblemente con ese pueblo. No hubo banderas nunca de Siria, ni se criticó los 53 años de la familia al-Assad en Siria, ni los 500.000 muertos, ni lo que pasa en el Yemen. Solamente el único pueblo que sufre en el mundo es el pueblo palestino, y el único pueblo que hace sufrir, el único dictador comparable con Hitler, la única persona es Netanyahu. Acá no existe Putin invadiendo a Ucrania para su cuarto año, ni prácticamente que ya no existan capacidad de Ucrania de tener gente entre 18 y 60 años para combatir, ni que se traigan norcoreanos para combatir, porque ya no hay combatientes rusos. Es decir, todas esas barbaries y terribles situaciones que pasan en el mundo son de alguna forma soslayadas, y el único conflicto que incluso repercute y que después tiene consecuencias en los judíos del mundo. Esto a su vez, la comunidad judía, cuando trata de explicar el conflicto y tratar de entenderlo en una visión más compleja y en una visión del dolor compartido y que no hay necesariamente buenos y malos, esto no es blanco y negro, entonces somos de una forma genocidas también por apoyar o de alguna forma empatizar con el Estado. Bueno, ese es el análisis de Óscar en torno a esta situación, esta tregua, como decía, frágil, en la que se encuentran Israel y Hamás tras esos periodos, esos más de 15 meses de conflicto desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás capturaba a todos estos israelíes, y en los que ahora estamos viendo, ¿no?, esas fases diferentes en un baile, como hemos dicho en otras ocasiones, desacompasado, que va evolucionando a medida que se van sucediendo los acontecimientos. ¿Cómo se está reflejando esto en la sociedad uruguaya, Óscar, en base a lo que comentábamos fuera de micrófonos? Bueno, justamente hablábamos de que este es un mes muy particular, porque Uruguay tiene una característica que tiene el carnaval más largo del mundo, que comienza alrededor del 20 de enero y termina el primer día de marzo. Y hacíamos la analogía con lo que es el carnaval de Cádiz. De hecho, la murga, que es el gran conjunto carnavalero, hay varias categorías, pero como lo más representativo, tiene el origen, es gaditano totalmente. Y tiene las mismas características, ¿no? Con una presentación, con un gran despliegue. Eso realmente es
no solamente es el espectáculo que más moviliza gente y público superando al fútbol, ¿no? O sea, un mes de carnaval tiene más público que todo un año de fútbol en un país futbolero como es Uruguay, sino que realmente es una propuesta de una creatividad impresionante en las distintas categorías, pero con música, con letra, con mucha profundidad. En lo personal lo disfruto mucho, siempre participo, pero también tiene esa característica que como es del pueblo y es social, en general lo político está, y se asimila, no debería, pero se asimila, digamos, a las murgas y al carnaval como más hacia las culturas de izquierda. Y todos sabemos que, lamentablemente otra vez, el conflicto, cuando se lo reduce a su mínima expresión y a su incomprensión, bueno, se hace una especie de dicotomía, ¿no? Si sois de derecha, entonces se apoyas a Israel, y si sois de izquierda, a Palestina. Parece una postura muy, una forma muy naif, en el cual no podemos resolver. Primero, no lo resolvemos desde aquí, por supuesto, pero sí tiene implicancia directamente hacia aquí, porque empiezan a haber divisiones intrasociedad, ¿no? Con lo cual, a eso hay que agregarle uno de los conjuntos que se llaman parodistas, tomó como parodia, eso es lo que se hace, se toma una película o un libro y se lo parodia al Mercader de Venecia. Y por supuesto aparecen los chistes clásicos sobre el judío, bueno, tacaño, amarrete, lo cual retroalimenta, sobre todo en el contexto de un conflicto que ha tenido algunos puntos bastante álgidos y manifestaciones bastante controvertidas. El Día de la Mujer se exhibió una cabeza, esto ya se abrió en su momento, maléfica, con un Maguen David, con una estrella David en la cabeza, muy similar a las representaciones de la época nazi. Y bueno, todo eso estuvo. O sea, en este contexto, volver a repetir, cuando en realidad hoy por hoy se privilegia mucho lo políticamente correcto, no se pueden hacer, las propias murgas tienen mucha autocrítica de no volver a dañar prejuicios históricos, como por ejemplo los colectivos afrodescendientes, a las mujeres, a roles estereotipados, causó un poco de extrañeza y mucho malestar dentro de la comunidad, y también voces fuera de la comunidad contra este conjunto, en el cual ayer hubo una reunión entre el director, el guionista y el Comité Central Israelita, en muy buenos términos, donde ellos manifestaron que nunca pensaron que algunos chistes clásicos, digamos, iban a tener tanta repercusión, y que las redes, además, eclosionan a favor y en contra, en donde hoy por hoy ya se asimila, ¿no?, el concepto de judío no al tacaño, no a la persona que explota a los trabajadores, sino al genocida, ¿no? O sea, ustedes son genocidas. Entonces, este mantra del genocidio, ¿no?, que habría que justificar y no banalizar una palabra que ver el drama de los armenios, el drama de los tutsis, es decir, genocidios y no un conflicto que sí, por supuesto, tuvo muertos y dolor, pero que habría que ver pero eso se suma a que cualquier judío que se está tomando café en una esquina montevideana es genocida por el simple hecho de alguna forma de tener una afinidad con Israel. Entonces, que eso, digamos, haga reír a 5.000 personas en el Teatro de Verano, reproduce y retroalimenta viejos discursos que todos sabemos que al final cuál es la consecuencia. Hoy me entero que hay otra murga muy importante, histórica, se llama La Gran Muñeca, que habla de genocidio y del pueblo que se defiende. Por supuesto que no hay mención ni a Hamas ni a los rehenes. Entonces, esta visión que es dolorosa y que además no hace quizás a todo lo que hay de sátira, risa e interés dentro del propio país, ¿no?, de la situación o de tantos elementos, bueno, siempre está presente, ¿no? Y eso de alguna forma son elementos no solamente de división, sino de retroalimentación de los prejuicios que tienen consecuencias nefastas. Bueno, pues un panorama que, bueno, de alguna manera, a pesar de tratarse muchas veces con esa manera humorística, también, como nos dice Óscar, pues puede ayudar a aumentar, ¿no?, y a alimentar, podemos decir, esos estereotipos que
bueno, se perpetúan en el tiempo, y en este ambiente de tanta rabia y de tanta ira, pues al final no genera nada bueno, desde luego, para la comunidad judía, que se siente amenazada en un aumento cada vez más exponencial del antisemitismo, Óscar. Exactamente, ese es el punto. A veces no se le puede entender, en realidad, el humor judío y muchas de las características que se han hecho por los propios judíos. Es decir, creo que ha sido un mecanismo notable. Es decir, el humor es parte, y no deberían haber ningún tipo tampoco de censura, más allá de alguna forma del buen gusto, ¿no? Es decir, el humor tiene que estar al servicio de poder reírnos de nosotros mismos. Históricamente se han tomado colectivos, en Uruguay ha sido muy común, en Argentina también. El humor, históricamente el humor gallego, es decir, en estos países, dado la gran preeminencia de personas de Galicia que han llegado, sobre todo en el siglo XX, ¿no? El gallego como sinónimo del español, y muchas veces los inmigrantes han sido tomados con burla. Bueno, todo eso se ha ido eliminando, pero todos sabemos también que, si bien han habido chistes sobre gallegos, para decir así, ha sido lo común aquí, nunca hubo una consecuencia de ataque a ningún miembro de la comunidad por tal característica. Es decir, está bueno erradicar los prejuicios, eliminar la simplificación, no persistir en determinados estereotipos que pueden tener una razón histórica. Muchos de los inmigrantes que venían después de la Guerra Civil Española, con bajo nivel educativo, con el desconocimiento que tiene el inmigrante cuando llega a un país nuevo, frente a la necesidad de adaptarse, a la necesidad de trabajar duramente, ¿no? O sea, muchas veces el chiste frente al español que llevaba a América era que trabajaba 24 horas acodado al mostrador de su bar, o manejando los autobuses, aquí el ómnibus en Montevideo. Es decir, como si no, obviamente, el inmigrante, con el esfuerzo que significa, siempre se ha tomado al diferente para muchas veces ser parte del humor. Pero sabemos que el antisemitismo mueve otros lodos debajo de eso, y tiene consecuencias en movimientos sociales que terminan haciendo pogroms o terminan en un holocausto. Es decir, hay consecuencias directas, o en el caso en Uruguay tenemos un caso en Paysandú, que es una zona a 400 kilómetros de Montevideo, donde una persona fue y mató a un judío, sí, de la comunidad, gritando "Dios es grande", acá, ¿no? Y después, y hoy está libre, y dijo que el único que lo movió era que era un judío, no tenía otro, no lo conocía personalmente. Bueno, pues esperamos que en este caso estos ejemplos que nos pone Óscar Zweig sean tomados con humor, que es como han de tomarse, y no tengan estas repercusiones ni esas derivaciones tan extremas en este carnaval de Uruguay, en el que esperamos que disfruten y que se acerquen quienes no lo conozcan, como es mi caso, Siel Gaditano, al que también les invitamos, y nos despedimos en este punto. Gracias a todos por escucharnos aquí en Identidades de Uruguay, y muchas gracias, Óscar Zweig, por volver a compartir estos minutos con los oyentes de Radio Sefarad. Alejandro, como siempre, un gusto, siempre a disposición. Un abrazo fraterno a través del Atlántico, así que estamos en contacto.